Buenos días, mi nombre es Mevi Bernal, estudiante de sexto semestre de Derecho, y esta actividad denominada Criminología y Método Criminológico tiene como propósito conocer qué es la criminología, su objeto, su finalidad y el fenómeno criminal. Aquí presentaremos diversas definiciones de la ciencia criminológica para dar un concepto de la misma y entrar a analizar la añeja discusión sobre la categoría científica de la criminología. Para iniciar con las definiciones, como punto de partida para esto, consideramos a la criminología como una ciencia sintética, causal, explicativa, natural y cultural de las conductas antisociales. En un principio, Funes consideraba la criminología como ciencia sintética y empírica. Sus límites están fijados por su contenido, el estudio triple del delincuente y del delito bajo los aspectos antropológico, biológico, psicológico y sociológico. Posteriormente, sustituyó el término delincuente y delito por el de fenómenos criminales. Para Garofalo, conceptúa la criminología como la ciencia del delito, pero haciendo una diferencia entre delito sociológico o natural, al que llama también crimen, y el delito jurídico. Este último sería el que el legislador considera como tal y lo incluye en el Código Penal. Quintanilla, por otra parte, define a la criminología como ciencia del crimen o estudio científico de la criminalidad, sus causas y medios para combatirla. Quirós define la criminología como la ciencia que se ocupa de estudiar al delincuente en todos sus aspectos, expresando que son tres grandes ciencias las constitutivas, a saber, la ciencia del delito, o sea, el derecho penal, la ciencia del delincuente, llamada criminología, y la ciencia de la pena, penología. Abramson dice que la criminología es la investigación que a través de la etiología del delito, conocimiento de las causas de este y la filosofía del delito busca tratar o curar al delincuente y prevenir las conductas delictivas. Para Calón, la criminología es el conjunto de conocimientos relativos al delito como fenómeno individual y social. Por otro lado, Tavio piensa que la criminología es una ciencia de contenido variado como ninguna y cree firmemente que en esta ciencia causal explicativa está el refugio y la esperanza de los que nos preocupamos de veras por este fenómeno humano que se llama delito. Esta ciencia supone y significa el tratado de los crímenes, es decir, el estudio del crimen desde un ángulo panorámico y más amplio. No es pues la criminología el estudio de los criminales tomando como criminal al asesino, sino que el estudio de los criminales tomando como tales a todos aquellos que cometen alguna conducta antisocial. Ahora bien, debemos pues entender que los términos crimen, criminalidad y criminal son convencionales y no conllevan en forma alguna un sentido despectivo, etiquetador o estigmatizante, sino que sirven para diferenciar al simple antisocial y a sus conductas del delincuente, del delito y de la delincuencia, términos que tienen una fuerte implicación jurídica. En nuestro caso, no tenemos duda de que la criminología es el conjunto de conocimientos relativos al delito como fenómeno individual y social. Pero, ¿qué es el objeto de estudio de la criminología? No tenemos duda de que el objeto de estudio de la criminología son las conductas antisociales y por lo tanto los sujetos que las cometen. La cuestión del objeto de estudio de la criminología es por demás controvertida y es interesante conocer opiniones diversas a la nuestra. Para
Labastigne, el objeto de la criminología es sencillamente el hombre, basándose en que los límites entre los hombres criminales y no criminales no son fijos, sino de gran movilidad. Una división de la humanidad en dos partes no tendría fundamento. En efecto, así como el criminal puede transformarse un día en héroe moral, así también el más honesto y equilibrado de los hombres puede llegar a ser criminal. Quirós piensa que, dado los tres términos que integran el problema de la delincuencia, delito, delincuencia y pena, se puede inferir que el primero es objeto de estudio del derecho penal y la pena lo es de la fenología. Por tanto, se diría que la criminología es la ciencia que tiene por objeto el estudio de la personalidad del delincuente. Jiménez de Azúa, por su parte, opina que el objeto de la criminología son las causas del delito y la naturaleza del delincuente. Entonces, por otro lado, la finalidad de la criminología es una ciencia de aplicación práctica. Busca antes que nada el conocer las conductas antisociales y sus factores causales para evitarlos, para combatirlos. No se completa en la comprensión de las conductas antisociales mismas, sino que trata de prevenirlas. No busca la represión, sino la prevención. Por otro lado, el fenómeno criminal es el conjunto de tres realidades, a saber, realidad jurídica, realidad individual y realidad social. La primera se integra por el delito, la segunda por el delincuente y la tercera por la delincuencia. Estos tres términos, delito, delincuente y delincuencia, integran todos ellos el fenómeno criminal. En criminología, el fenómeno antisocial puede analizarse en diferentes niveles. La distinción es importante, pues tiene consecuencias metodológicas e interpretativas notables. Es necesario adelantar algunos datos sobre los niveles de interpretación criminológica, pues la confusión entre ellos lleva a muy serias equivocaciones. Así, debemos distinguir cómo lo hace Pinatel. En primer lugar, dice que el crimen es la conducta antisocial propiamente dicha en un episodio que tiene en principio un desarrollo y un fin. Criminal es el autor del crimen, es el sujeto individual, actor principal del drama antisocial. Y, por último, dice que criminalidad es el conjunto de las conductas antisociales que se producen en un tiempo y lugares determinados. La importancia de la diferencia en los niveles de interpretación salta a la vista, pues no es lo mismo hablar del homicidio que del homicida, que de los homicidios. Es diferente estudiar un comportamiento antisocial, un sujeto antisocial o la antisocialidad. Debe entenderse, pues, que la criminología estudia la conducta antisocial en tres niveles distintos: el crimen, el criminal y la criminalidad. A manera de conclusión, la criminología nos permite reducir la delincuencia mediante la comprensión de las causas que la originan. Ayuda a comprender la mentalidad de los delincuentes, lo que contribuye a la asignación adecuada de recursos para controlar la delincuencia y sugiere medidas adecuadas para la rehabilitación de estos mismos. Es decir, consiste en el estudio del fenómeno delictivo para prevenirlo o, en su caso, intervenir de manera oportuna para conseguir una reducción de fenómenos criminales, pues la criminología busca y trata de
comprender las conductas que atentan contra el orden social.